re ha o ka thea tsebe mobung wa Nazareta o tla ikutlwela dillo le ditshebo tsa bafu ba nyametseng ke dihohola. Meya ya bona e hua bodibong. Duerme para siempre, no despierta nunca. Más allá de este verso que me mata en secreto, está la vejez, la muerte, el tiempo inacabable. C'est un pur charme, un pur plaisir, un pur délice. It's really glorious. Gracias por su calurosa bienvenida. Estoy filmando mi película en
sí, ciudad hermosa. Te amo, Cartagena. Por favor, venga aquí. Viva Colombia. Hello, I'm Aaron Eckhart, and very proud to be here in Cartagena. Colombia, estoy aquí, estoy aquí. Because it looks to me like a real, treasure trove, really wild and true. It's all the same, some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, but you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save her now. Oh my, you're my broken love. So come on, let me show you how. Oh my, you're my broken love. Ya puedes cumplir el sueño de volver a recorrer Colombia, porque Colombia te está esperando. Te espera la calidez de una sonrisa, los reencuentros en los restaurantes, la diversión que acelera tu corazón en nuestros parques. Colombia te está esperando, porque Colombia sin ti no es Colombia. A viajar con responsabilidad, yo voy. Estamos invitando a la comunidad del barrio de Semaní y a todos sus visitantes. Viva lo mejor de la cinematografía mundial y nacional en su edición especial Fisi Interruptus. Y aquí bajo la luna llena de junio, bajo la lluvia.
El cine no nos dice solamente qué desear, sino cómo desear. Por eso las negras de Chambacú se querían parecer a María Félix. La cosa comenzó de niño, ay, Melodina me enseñó a beber. ¿A dónde yo? Bueno, buenas tardes. No veo todavía nuestra imagen ahí. Hola. Buenas tardes. Estamos en julio 23 en nuestra quinta luna llena del Fixi Interruptus y tenemos hoy una conversación muy particular, muy especial, que estoy seguro que se convertirá en nuestras redes cuando la domicilemos allá en material de consulta, porque tengo a Adriana Bernal y Alfonso Parra, ambos directores de fotografía exitosos, profesionales, activos, y además son pareja. Y entonces es un caso sui generis, muy particular, muy único, y creo que a partir de esta conversación vamos a poder explorar esas, digamos, relaciones por lo menos verbalizadas, pero no vivenciadas como en el caso de ellos, de género y dirección de cinematografía. Entonces, pues quiero empezar con Adriana, a quien además conozco hace muchos años en muchos escenarios, y esta es una conversación filosófica, claramente, no vamos a hablar de temas técnicos. ¿Qué es la dirección de cinematografía para ti? Es decir, desde lo filosófico, como proyecto de vida, como enfrentar un proyecto, quisiera oír tu visión y luego, por supuesto, iremos a Alfonso y vamos contrastando eso. Pues bueno, primero pues saludarlos a todos, aplaudir esta idea de celebrar el Fixi de una manera distinta, adaptándose a lo que nos sucedió a todos, y aplaudo porque me parecen unos guerreros y mil gracias por abrir estos espacios. Para mí la dirección de fotografía, cuando yo quise estudiar cine, siempre quise estar en la imagen, porque para mí era todo. Yo sé que esto puede sonar completamente desproporcionado, absurdo o si se quiere egocéntrico, pero a mí siempre me llamó la atención cómo todo lo que uno quería decir se podía decir a través de la imagen. Y yo sigo creyendo, y ahora tal vez con más convicción, pues por los años que han pasado, que solo en el momento en que uno entiende lo que es el lenguaje cinematográfico, que obviamente puede ser audiovisual, pero que podría llegar a ser solamente visual, pues solamente cuando uno aprende a hablar con ese lenguaje es que aprende realmente el cine. Como quien quiere expresarse en otro idioma y quiere hacer una frase que tenga sentido y que tenga complejidad y que exprese muchas cosas, pues tiene que aprender ese idioma. Entonces yo creo que la mayoría de los directores muy buenos entienden la imagen como su medio de expresión. A mí me fascina, me gusta estar allí, y si alguna vez me veo como dirigiendo algo, me veo dirigiendo desde la comprensión de lo que es realmente el espacio fílmico que creamos nosotros en ese rectángulo como un escenario gramatical, si se quiere, o de contexto,
¿Tú crees que desde la mirada femenina esa posición filosófica y conceptual, esa manera de acercarse y entender la dirección de cinematografía, tiene una arista o hay ficción en eso o es real? Yo seguramente va a haber muchas mujeres que me caigan encima después de esto, pero yo creo que no. Yo creo que lo que hace, evidentemente todo lo que uno es se ve reflejado en eso. Y muy seguramente mi visión como mujer va a estar reflejada. Pero yo creo que uno es mejor o peor en su oficio entre más evolución y más cultura tenga. Ahí sí creo que hay una diferencia grande. Es decir, si yo fuera gobierno, yo le pondría mucha atención a darle posibilidades de educación a la gente para que haya competencia. Yo creo que hay una diferencia muy grande entre un director de fotografía, o un director, pero digamos director de fotografía en este caso, que ha tenido una posibilidad de educación y otro que no. Ahí sí hay una diferencia enorme, pero que yo pueda abordar ciertas cosas muy diferente porque soy mujer respecto de lo que pueda, por ejemplo, Alfonso. Nosotros hemos constatado que no, nosotros hablamos de nuestros proyectos en casa y más o menos lo vemos por el mismo lado. Obvio hay una cosa que tiene que ver con que soy mujer, que tiene que ver con que soy colombiana y él no, pero que sea fundamental, no. La educación, sí, ahí sí hay una real diferencia. Bueno, y Alfonso, ¿cuál es tu visión? O sea, ¿cómo te acercas a la dirección de cinematografía como proyecto de vida, como mirada filosófica? Es decir, ¿en qué consiste eso? ¿Qué te jala tanto como para haberle dedicado la vida exitosa de fotógrafo que has llevado? Pues yo te diría que básicamente es que no me gusta el mundo, ¿sí? Y el acto de creación, digamos, es una necesidad por intentar entenderlo o intentar soportarlo o intentar aguantarlo, ¿sí? Y en alguna medida, cuando se es más optimista, igual y quizás cambiar algo. Pero en principio es una especie de como desacomodo en la realidad que uno tiene, ¿no? Yo creo que todo acto de creación, un poco al hilo de lo que decía Adriana, el acto de creación en sí mismo es trascendente y trasciende el género. Yo creo que si tú ahora mismo cogieras 10 pinturas hechas por hombres y mujeres y las descontextualizas de su entorno cultural y les preguntas a las personas si está hecho por un hombre o una mujer, no van a saber decir, de ninguna de las maneras, porque el acto de creación no es de género, ¿sí? Entonces, para mí, me acerqué a la fotografía, o la fotografía se acercó a mí en realidad, porque me pilló en una etapa de mi vida en que me crucé con cierta gente del cine y esa gente me acogió y me dio el oficio y a partir de ahí pues empecé a mirar el mundo detrás de la cámara, o empecé a protegerme del mundo detrás de la cámara. Y eso ha sido toda mi carrera desde hace ya 36 años, ¿no? Y lo sigo haciendo así. Para mí fotografiar es la forma de proyectar en las imágenes una forma de estar y de entender el mundo, ¿no? Entonces, ahí estoy yo, ¿no? Bueno, o sea, claramente desde lo filosófico ven ustedes en una mirada ancha y grande que la dirección de cinematografía es una postura y digamos en el plano más ancho no hay, digamos, una dirección de cinematografía de género, pero probablemente en la praxis, es decir, ¿cómo es para ti como directora de fotografía mujer llegar a un set, tu relación con el set, con el entorno creativo, con los técnicos, con los directores, con los actores? O sea, ¿crees que te toca navegar el set de una manera distinta a si fueses un hombre o no sientes esa diferencia? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo vives? Pues ahí sí hay una diferencia clara, pero es una diferencia que está en todos lados, atraviesa transversalmente la vida de todos, es decir, socialmente también hay una diferencia. Afonso Beato, que alguna vez estuvo acá, que es amigo tuyo, un gran director de fotografía brasilero, me invitó alguna vez a Brasil para que habláramos de la mirada femenina y de cómo nos acercábamos las mujeres a todas las manifestaciones del cine. Y la verdad es que para esa conferencia yo preparé estadísticas
Y esas estadísticas son desoladoras. En la dirección de fotografía, el 4% de los directores de fotografía del mundo somos mujeres, 4%. Es tremendamente bajo. Entonces, si tú me preguntas cómo ha sido muy difícil, pero probablemente ha sido menos difícil que para otras. Yo sé que hay personas que me miran como diciendo, pero usted incluso ha podido hacerlo, yo ni siquiera he podido hacerlo. Entonces digamos que se convierte como en todo, yo soy pobre, pero soy menos pobre que usted y usted es menos pobre que el otro y así. Pero es difícil porque no podemos quitar del contexto de nuestra profesión el contexto general que ha sido de dominación masculina y ha sido realmente machista. ¿Eso ha cambiado? Sí. ¿Y ha cambiado mucho en los últimos años? Sí, pero todavía no es suficiente. Hay todavía unos rezagos muy grandes de algo que yo llamo como un machismo solapado. Se puede decir que hay machismo de frente, no tanto. Y es verdad que a los hombres, colegas míos, a muchos les cuesta mucho también establecerse. Entonces ellos podrían decirme, pero bueno, pero a mí también me ha parecido difícil. O sea, independientemente de lo difícil que es tener éxito en una profesión artística, que es muy complicado, hay además una carga todavía de machismo muy fuerte. Y estamos tratando de luchar contra ello. Yo celebro que en las últimas convocatorias, tanto del MINTIC como del FDC, se haya tenido en cuenta o se haya puntuado un poco más los equipos que tienen mujeres en los puestos de mando, digamos, ¿no? De los oficios. Eso es algo que venimos pidiendo desde hace rato, que no se había hecho y que apenas este año comenzó a funcionar. Entonces, negar que hay machismo es imposible, decir que no se ha avanzado también es un desatino. Sí se ha avanzado, pero es difícil. Hace poco, ya para terminar y darle la palabra a Alfonso, alguien nos entrevistó a una sonidista, a una directora de arte, a mí, sobre si había diferencias y cómo era el set para las mujeres. Y la sonidista dijo, cuando uno está en el set con Adriana, Adriana entra pisando tan duro que tal vez por eso a ella no se la velan. A mí sí, yo siempre me sentí intimidada, dijo ella, y yo no había como relacionado eso, y es que probablemente por mi recorrido, por haber estudiado en Francia, por haber llegado con una ventaja que es más sociocultural que otra cosa, yo siempre me sentí empoderada en el set, como yo sé lo que estoy haciendo y no me la dejo montar de nadie. Y tengo que decir que los técnicos han sido muchísimo menos machistas que los mismos productores. Esto probablemente me acarreará problemas, pero es así. Entonces, yo nunca me he sentido en desventaja en el set. Me he sentido desventaja en la parte ya como comercial, como que me llamen y que me den proyectos grandes, como decía Agnès Godard, una gran fotógrafa francesa, que decía, yo ya sé que los proyectos grandes no son para mí, son los pequeños, pero los grandes no, que es dolorosísimo tener que decir eso, pero eso sí lo enfrenta uno, pero yo en un set no me siento agredida, pero eso soy yo, hay otras mujeres que sí. Okay, antes de indagar en la mirada de Alfonso, ese 4% de esa estadística que manejas, ¿por qué crees que sea un porcentaje tan bajo? ¿Por falta de oportunidades, por falta de vocaciones, por un hábito cultural establecido que tácita y mudamente dice que es un oficio de hombre? ¿Tú por qué crees? Es un porcentaje, o sea, significativamente menor, ¿no? Es el más bajo de todos, sí. Más bajo casi por 15 puntos con respecto a sonido, luego está edición, luego dirección también está muy bajo, pero edición y producción son los que están más o menos, creo que el 50 y pico por ciento, 54% de las mujeres son productoras, está por encima del 50%, no jefes de producción, no productor ejecutivo, pero sí jefes de producción, muchas mujeres.
pero luego sigue edición y luego muy sonido y luego dirección y dirección de fotografía. Yo creo que tiene que ver con dos cosas que funcionan en el mundo entero para otras profesiones, y es que a las mujeres se les ha apartado un poco de las profesiones que son más técnicas, por decirlo así, entonces, o más científicas. Entonces no vemos tantas mujeres investigadoras de ciencia, no vemos mujeres, ya hay más médicos, pero en una época, o médicas, pero en una época eran como vedadas para la mujer, ¿no? Es verdad que en la dirección de fotografía hay que saber de física, había que saber mucho de química, hay que tener alguna fuerza porque hay que cargar las cámaras. Entonces todo esto ha puesto muy lejos a las mujeres de la dirección de fotografía, creo yo. Bueno, y Alfonso, o sea, tú convives con una colega, ambos tienen vidas profesionales exitosas, digamos, en ese acercamiento a la compañera, a la mujer y a la colega, o sea, ¿cuáles son las fronteras? ¿Cómo enfrentas, digamos, la paridad y el respeto al oficio ejercido desde Adriana y a la vez tu compañera? ¿Qué pasa ahí? Que me estoy metiendo un poco a lo personal, pero ¿hasta dónde nos puedes contar? A ver, la verdad es que compartimos todo, evidentemente, incluida la indignación de que no le lleguen los proyectos grandes, para empezar, ¿sí? Porque Adriana es una fotógrafa excelente, pero cuando te digo excelente, o sea, hay cosas que ella hace que yo no sé hacer, o sea, con todos los años que llevo, y me maravilla verlo. Entonces me solidarizo con ella en lo que es la indignación, ¿no? De que de verdad lo que ella ha dicho es cierto, o sea, hay una discriminación todavía absolutamente exagerada, anómala, ahistórica, para con las mujeres, sobre todo en el terreno de la dirección de fotografía. Y el resto, te digo que nuestras discusiones más apasionadas, incluso más apasionadas que incluso lo oyen los vecinos, tienen que ver con la técnica, ¿no? O sea, hace no mucho discutíamos sobre dos términos que se llaman latitud y rango dinámico, con una pasión y un acoloramiento que aquello parecía que nos íbamos a matar, ¿sí? Y nos pasa siempre lo mismo, cada vez que entramos en una discusión técnica, porque ella tiene mucha técnica, yo también, los dos somos miembros del ITC, que es el Comité Técnico de IMAU, que es la Federación Internacional, y los dos sabemos mucho de técnica, entonces discutimos sobre matices en realidad, ¿no? Entonces, claro, convivimos mucho en la discusión de los términos, no solamente en la técnica, también a veces cuando sus proyectos o los míos los discutimos conjuntos, los ponemos en contexto, y hablamos mucho del proceso de creación de los mismos. Lo que ella hace yo lo veo, lo que yo hago ella lo ve. Ella es mucho más dura criticando mi trabajo que yo el suyo. Ella es tiene un ojo que realmente aquí no está, aquí sí está. Por lo tanto, digamos que la convivencia es delante de dos colegas apasionados, porque los dos somos apasionados y los dos somos testarudos, ¿no? Y tenemos mucho carácter. Ella pisa fuerte en el set, yo también, y a ella le ha tocado más, la verdad, pisar más fuerte que a mí, pero en ese convivir, pues las discusiones que te digo de verdad son puramente apasionadas sobre el propio oficio, ¿no? Y claro, hay una empatía que los dos tenemos porque los dos tenemos la misma educación visual, que es una educación visual que proviene de Europa, que genera una forma de entender el tiempo cinematográfico, las reflexiones sobre el tiempo, las reflexiones sobre el ritmo, las reflexiones sobre el encuadre, en fin, todo eso que ella aprendió en Francia, yo lo aprendí en España, y eso nos da una visión muy parecida de cómo construimos la imagen para nuestros proyectos, ¿no? Pero es verdad que lo que a mí más me ha molestado siempre, no solamente desde que vine aquí, o en España pasaba igual, ¿no?, es la incapacidad que la industria tiene de ofrecerle a las mujeres la posibilidad de dirigir fotografía, que es que no tiene por qué no, ¿sí? O sea, eso es lo que decía Adriana, está dentro de un contexto cultural que hay que cambiarlo, que se va cambiando, que va mejorando, pero que sigue siendo troglodita todavía. O sea, todavía ves las caras de algunos tipos cuando ven a una mujer haciendo fotos, que les miras a la cara y dices, ¿pero por qué la miran así? O sea, ¿qué piensan? Entonces, digamos que nuestra convivencia es viva y vivaz. Okay. Ahora que tocas el tema España y Colombia,
tú has ejercido en ambos países tu oficio, ¿cómo es comparativamente el acceso a la dirección de cinematografía, a los proyectos grandes en la España europea y la Colombia latinoamericana? ¿Hay diferencias grandes? ¿Estamos por ahí? No, te diría que no hay diferencia porque la competencia es igual en todos los sitios. Tú tienes 28 proyectos grandes en un país y hay 70 fotógrafos o 90 fotógrafos en la EC, por ejemplo, en España, ¿no? Pues lo que hay es una competencia feroz. Aquí la competencia es un poco más pequeña, pero también hay menos cantidad de proyectos. Entonces la competencia es igual en un lado que en otro, ¿no? Realmente yo no he visto una diferencia clara entre trabajar allí y aquí, en ninguna dirección. Si quieres aquí, digamos, el proceso industrial lleva menos tiempo y digamos que en los últimos años creció bastante, ¿no? Con las ayudas y todo este tipo de cosas, se hicieron más películas, con la llegada de mucha gente extranjera también, ¿no? Vienen muchas producciones de fuera y eso traen unas industrias más potentes de las cuales pues uno tiene que como país más pequeño aprender. Que te digo que fue lo mismo que pasó en España en los años 60. O sea, España tenía un cine muy antiguo, muy de estudio, acartonado, y con las grandes producciones norteamericanas en los 60 crearon una estructura, ¿sí?, mucho más moderna, con un nivel de exigencia distinta, que eso llevó a crear una serie de profesionales ya de otro estilo, y eso hizo que la industria creciera. Yo creo que aquí ahora está en ese proceso desde los últimos años, si salvamos el año de la pandemia, pero es verdad que vienen muchas producciones de fuera que ponen una dinámica diferente, que ponen una dinámica de calidad de imagen diferente, de construcción visual distinta, y eso hace que aquí la industria crezca, ¿no?, para todo el mundo, y eso es realmente muy bueno. Pero en lo que se refiere básicamente a tener fotografía y cómo te buscas un proyecto, cómo te llega un proyecto a ti, realmente no tienes diferencia entre cómo se hace allí y cómo se hace aquí. Tienes que conocer mucha gente tiene que conocerte a ti, tienes que tener experiencia, tienes que tener oficio, tienes que tener buen talante, tienes que ser amigable, a veces no tienes que ser amigable, en fin, todo ese tipo de cosas que tiene uno que vivir a diario, ¿no? Pero sí te digo que para nosotros, los hombres, es más fácil hacerlo que para ellas, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que seducir, pero ellas tienen que seducir más. Bueno, yo quiero tocar un tema muy particular tuyo, Adriana, también, porque tienes un gran reconocimiento entre los directores de fotografía colombianos, al menos, tanto que has sido la presidenta de la Asociación de Directores de Fotografía del país, que es donde se juntan los directores de fotografía. Ahí hay un gran reconocimiento. ¿Cómo lees eso, esa elección, esa permanencia en ese cargo? Y has sido la vocera, digamos, durante un tiempo muy importante de todas los reclamos, las carencias, los procesos del sector. ¿Cómo lees tú que el sector de fotografía te haya elegido como su presidenta y representante? Pues, por un lado, eso tiene dos caras, como todo en la vida. Por un lado, bueno, antes que nada, ya casi voy a terminar, llevo 3 años y medio, me he perpetuado en el poder y me arrepiento. No tenemos tanto tiempo, entonces hacer las elecciones es difícil, no sé qué, pero bueno, ya va a terminar pronto, en agosto. Yo creo que ya tenemos nuevo presidente. Por un lado está el reconocimiento de mis colegas, está la posibilidad de haber sacado a la asociación de esos inicios en donde éramos y no éramos, en donde no teníamos una estrategia clara, pero se construyeron muchas cosas. Estuvieron Juan Carlos Franco, Mauricio Vidal, Sergio Iván Castaño, a ver si me está faltando alguien, Sergio Iván, Mauricio y Juan Carlos, no, yo creo que ahí están todos, que construyeron un pedazo, que hicieron avanzar, pero que todavía no estábamos formados como debía ser. Entonces, ese reconocimiento también se debe a que yo tenía alguna experiencia administrativa, en parte gracias a ti, y digamos que le di como un camino a la DFC para que ya cogiera su ruta mucho mejor. También trabajé como en un fortalecimiento económico, que es
y lo hemos discutido con respecto al FICSI, también es la única posibilidad que uno tiene de hacer cosas, ¿no? de avanzar. Entonces, por ahí yo siento y le digo a todos los chicos, y una chica y 2 chicas que hacen parte de la DFC, que pues yo les agradezco como esa confianza. Sé que ellos me admiran, sé que ellos me apoyan, y sé que ellos son como partícipes de todo esto con admiración. Por otro lado, hay algo que no debería decirlo, pero me parece que es el escenario perfecto porque estamos entre amigos, y hay algo como de que sigue estando ahí, como de que las mujeres organizan la casa y la limpian, y eso en el fondo también es algo machista, ¿no? Es como la organizan, pero estás bien ahí, y por eso también me he quedado mucho tiempo, por eso también en este momento estoy como, la posta se la voy a pasar a alguien y tiene que ocuparse él de lo que nos toca hacer a todos, ¿cierto? Ese pedazo no es tan chévere, pero no es en contra de ellos, no, ni mucho menos, sino que yo también estoy, y alguna vez les dije, un poco en chiste, un poco en verdad, como yo quiero que ustedes me recomienden para los trabajos que ustedes no hacen, porque yo sé que entre colegas se recomiendan, a mí no me recomendaban. Entonces eso, que puede llegar a ser un poco duro, también es un despertar, porque no, muchas veces mis amigos de mi generación no lo hacen pensando en que lo que están haciendo es algo machista. Está ahí, está metido como en nuestro ADN cultural, pero termina siendo. Y yo lo hablaba con otras mujeres y sentíamos que era en realidad algo que sentíamos todas, ¿no? Entonces, y a partir de que yo se los dije un día, porque probablemente ellos no caían en cuenta, pues me han estado recomendando más. Entonces eso también hace cambiar las cosas, que uno a veces no se quede callado, a veces hace mover las estructuras que han estado como anquilosadas o pegadas, ¿no? Y desde esa mirada, digamos, de género, ¿qué viene para Colombia? Hay vocaciones femeninas en el oficio de la dirección de cinematografía, en los oficios de cámara, en los oficios de foquistas, de gaffers, de eléctricos, de eléctrica, es decir, tenemos una generación más plural, más abierta, más incluyente, llegando a este trabajo, o estamos estancados. ¿Qué ves tú ahí? No, eso está cambiando, afortunadamente está cambiando. Hay ya un par de chicas gaffer, hay muchas asistentes de cámara, eso sí es como un sitio donde se ha visto el cambio en los últimos años. Hay unas cuantas camarógrafas, operadoras de cámara, y hay algunas directoras de fotografía en ascenso, digamos. Es un círculo vicioso, no hay mucho espacio y quienes quieren acceder se contienen para no ser golpeadas. Pues golpeadas quiero decir para que el medio no sea tan brusco con ellas, entonces se contienen y no se lanzan, y no hay tantas, ups, me cayó algo que espero sea de buena suerte. No hay tantas. Nosotros ahora estamos abriendo convocatorias para postularse a la DFC y hemos tenido que ir a buscarlas, no se postulan tanto, hemos tenido que indagar, buscar debajo de la tierra dónde están para traerlas, porque queremos que hagan parte, obviamente cumpliendo con todos los requerimientos y demás, pero queremos que haya más mujeres en la DFC. No ha sido fácil encontrarlas, porque no se quieren exponer, porque es que es difícil. Yo me imagino que le debe pasar lo mismo a las neurocirujanas, a las pilotos de avión, no sé, hay unos oficios en donde da miedo ponerse la gorra de piloto de avión y saludar a la gente a la entrada, y que el que se esté subiendo al avión no le dé miedo que se vaya a caer. O un neurocirujano que no sé, mi papá, por ejemplo, que no sé si me esté oyendo, pero cogería una mujer neurocirujana en vez de un hombre, seguramente un hombre. Hay que tumbar ese mito,
Alfonso, más allá del género, ¿cómo ves tú desde la mirada de un europeo, desde un español, el estado, el momento creativo de la dirección de cinematografía en Colombia? Es decir, si uno mira el cine español, mira el cine colombiano, ¿cómo ves la calidad de nuestros fotógrafos? Y si miras el cine colombiano de hoy y el cine colombiano de hace unos años, ¿cómo se ha movido eso? Yo te digo que desde el principio que llegué aquí, ya casi hace 9 años, yo creo que aquí hay unos fotógrafos excelentes, los mismos que en cualquier lugar del mundo. Es más, casi pienso que a veces son muy virtuosos porque aquí los medios escasean, ¿no? O sea, es raro encontrarte producciones que de verdad diga, venga, todo lo que necesites se pone en ahí, ¿no? Sino que siempre hay que negociar y siempre hay que llevar menos cosas. En el mundo del cine es muy precario todavía. Y entonces yo creo que consiguen fotografías espléndidas con unos recursos a veces muy mermados, ¿no? Entonces me parece que en eso no tienen nada que envidiarle a nadie de ningún lugar del mundo. O sea, como en todos los sitios hay excelentes fotógrafos, otros que no son tan excelentes, los hay muy buenos, los hay muy malos, pero en general, por lo menos los fotógrafos que están en nuestra asociación, en la DFC, no tendrían que envidiarle nada a ningún fotógrafo de ningún lugar del mundo, ¿sí? Y trascendiendo eso, se plantea otras cuestiones que tienen que ver más con el ámbito creativo de cómo estamos haciendo fotografía ahora en el mundo, no en Colombia, sí, porque Colombia lo hace igual que el resto del mundo. Y eso sí me parece a mí que da motivo de reflexión, ¿no? Porque sinceramente yo creo que estamos generando unas imágenes que son copia de copia de copia de copia de copia de copia y que están básicamente industrializadas, que es una de las grandes intenciones de las grandes industrias, es decir, que todos somos intercambiables, por lo tanto el producto siempre es el mismo, pero que lo hace es distinto, pero no importa porque acaba siendo igual. Y yo creo que, por ejemplo, la venida de las grandes plataformas tiene un poco eso, ¿no? Que están uniformizando de una forma muy exagerada toda la capacidad de crear imágenes, ¿sí? Digamos que obtienen éxito con una cosa y la repiten y piden a otros que son otra cosa distinta que también la repitan porque piensan que con eso están garantizando el éxito y los ingresos, pero en realidad nunca garantizado porque nadie sabe qué cosa es un éxito y qué no. Hay producciones que se gastan millones de dólares y son un fracaso y otras que se gastan 4 perras y son un exitazo, ¿no? Entonces a mí me preocupa desde el punto de vista como fotógrafo el hecho de que estemos haciendo imágenes muy, muy estandarizadas que no se salen de ciertos cánones que está imponiendo la industria, aquí y en Europa, ¿no? En Europa siempre, digamos, a mí hay una cosa que me fascina mucho del mundo latinoamericano y es que con pocos recursos la capacidad creativa es muy grande. O sea, es gente que tiene mucho ingenio para generar cosas, ¿no? Mientras que en Europa a mí me da la impresión de que se han quedado un poquito enclaustrados, son un poco como pata de elefante, ¿no? Digamos que no están refrescados, ¿no? Y en Estados Unidos lo que tienen es una industria tan potente que los aplana, ¿sí? Siempre les exigen lo mismo, sean muy buenos, sean muy malos. Entonces, claro, siempre hay gente que despunta, como en todas las cosas, pero en general, en el entorno en que nosotros nos movemos, que es una dirección de fotografía, de oficio, bien hecha, con gusto y evidentemente pues que tiene una capacidad visual determinada, sí veo que estamos todos demasiado uniformizados, que nos copiamos mucho unos a otros y ves pocas cosas interesantes realmente, en Colombia, en España, en Estados Unidos y en cualquier lado. Para puntualizar eso que has dicho, ¿te refieres, por ejemplo, cuando hablas de las plataformas y esa transgenización del ADN creativo de la fotografía, que uno ve una serie y un capítulo lo dirige una persona, otra persona, uno está fotografiado por uno, otro por otro, y en realidad la obra no parecería perder consistencia? ¿Eso específicamente? Así es. Tú ves muchas series donde hay un director o un director de fotografía y la segunda temporada lo hace otro, o incluso capítulos lo hacen distintos directores, porque están marcadas unas pautas muy claras, no desde la dirección o no desde la fotografía, sino básicamente desde los grandes productores, de cómo se debe de hacer, ¿no? Y entonces eso pues está bien porque genera una dinámica de trabajo y de industria muy potente, pero también creo que en el fondo va limitando un poco las capacidades creativas, ¿no? Y sobre todo el riesgo, ¿no? Es una pelea que se ha dado siempre, como tú sabes, en el mundo del cine. O sea, tú, si recuerdas la forma de hacer el cine en Estados Unidos en los estudios de los 30, de los 40 y básicamente hasta mediados de los 50, proponer algo distinto a lo que se hacía en los estudios era como un disparate. O
sea, las propuestas que se hicieron en los años 60 del cine norteamericano a los grandes productores les pareció una locura, ¿no? ¿Cómo te ibas a meter a hacer eso? Y entonces siempre digamos que en el mundo cinematográfico, como con otros muchos mundos, no solamente el de cine, hay una inercia a la estabilidad, una inercia al conservadurismo que es muy difícil de romper en el mundo industrial. Por eso es muy interesante ver muchos documentales y películas de sitios que están muy alejados están en la periferia de esa industria, porque yo creo que es ahí donde se encuentran realmente las miradas más interesantes y más novedosas y más exploradoras del lenguaje, ¿no? Porque obviamente lo que hace el cine industrial en el fondo es coger digamos una gramática muy extensa y dirimirla con 3 letras, y siempre lo hace con 3 letras y siempre le funciona, y le funciona muy bien, pero el resto del abecedario se olvidó, ¿no? Y eso pues yo creo que empobrece un poco, pero en cualquier caso hay que moverse en ese mundo también, ¿no? O sea, hay que moverse en los dos mundos, hay que ser capaz de visualizar una cosa más estandarizada y ser capaz de encontrar otro camino en otras cinematografías, ¿no? O sea que pero digamos que Colombia está igual que el resto del mundo en esa misma situación, a mi juicio, ¿no? Okay. Adriana, un poco ampliando lo que ha tocado Alfonso, ¿tú crees que desde la dirección de fotografía en acetato, en químico, en película, viene en gran medida de cada boleta? Hola. Que desde digamos, de la dirección de cinematografía en película, en film, a la dirección de cinematografía en formato digital, ha habido creativamente, ha habido en el nivel de la expresión de la luz un cambio importante, radical, un cambio de rumbo, o el que no sabe eso ve una película y ve una película? Ha habido un cambio de rumbo y ha habido un cambio de rumbo que todavía no estamos viendo cuál es el resultado, que podría ser como una premonición así apocalíptica, como ir muy a mal, pero también puede ser que estemos anclados en el pasado y que no estemos viendo el futuro a donde vamos y que pueda ser bueno y prometedor. Yo creería que no, pero me puedo equivocar. Yo digo que el problema principal, hace poco, voy a hacer una serie, hace poco la productora me preguntaba ¿por qué debemos irnos a una cámara y no a 2 cámaras? Es una producción con muy pocos recursos y yo decía, si no tenemos recursos, ¿por qué tenemos 2 unidades? No eran 2 unidades, eran 2 cámaras en una sola unidad. ¿Por qué nos vamos a 2 cámaras cuando pues no tenemos casi plata y me parece un gasto innecesario? Me decía, pero fundamentame eso. El fundamento real es el punto de vista, es que estamos perdiendo el punto de vista. Y el punto de vista, como el punto de escucha sonoro, es súper importante porque es el cómo se dice lo que se dice. Todos sabemos acá de cine, digamos en el cine, no es importante lo que se dice, sino cómo se dice. Y ese cómo se dice tiene que ver con la mirada del creador, con la mirada del director, apoyado con su equipo. Y si retomamos un poco lo que decía la Nouvelle Vague, con el fotógrafo como escribano del director, ayudándole a escribir esa narración. Si yo tengo una multiplicidad, una multimirada, simplemente porque me quiero ahorrar el tiempo, que es como se hace industrialmente, pues se entiende, digamos, porque hay que ir rápido, hay que hacer no sé qué, pues eso me quita la posibilidad de reflexionar sobre el punto de donde yo quiero mirar. No es lo mismo que yo mire esto desde aquí, a que yo lo mire desde aquí, a que yo lo mire desde aquí, a que yo lo mire desde aquí. Si yo tengo 4 cámaras que lo están mirando desde todos lados y en la edición solamente voy a poder poner una imagen, porque de esa imagen no puedo poner todos los puntos de vista, pues voy a tener que en edición escoger cuál de esos puntos de vista es el que yo quiero escoger para decir lo que quiero decir. Eso se ha perdido, esa reflexión se ha perdido, y yo supongo que algunos showrunners o algunas personas que están detrás de esta gran maquinaria lo tienen claro, pero también intuyo que algunos no. Y entonces la producción se está volviendo no reflexiva. Claro, vuelvo y digo, eso es una mirada un poco apocalíptica y de pronto quien no está viendo la verdad del asunto soy yo,
muy probablemente, pero de todas maneras me parecería chévere que hubiese ese cuestionamiento, que se preguntaran, estamos ahorrando tiempo, ¿cuánto en porcentaje de ese material que se graba se va a tener que desechar porque no sirve? Entonces más vale una preproducción en donde se reflexione sobre lo que queremos decir y desde dónde lo queremos decir. Hay una cosa interesante, por ejemplo, un ejemplo como cualquier otro, me leí alguna vez un comentario que tenía Buñuel sobre Belle de Jour, y Belle de Jour, que era una mujer que tenía una doble personalidad, que de día era una y de noche era otra, en los inicios de la película siempre está tomada de perfil, porque Buñuel quería mostrar esa doble cara. Ella era una, es algo referente a su sexualidad y cómo ella vivía su sexualidad de día, que estaba castrada y digamos que era incapaz de vivir de noche con su marido. Entonces vive una sexualidad como en la prostitución, sin recibir dinero, sino simplemente para poderse liberar de día, y él la mostraba al inicio de la película todo el tiempo de perfil. No era de frente, no era de un lado y del otro, era solamente de perfil para mostrar solamente esa cara. Y esa reflexión creo que se está perdiendo, y me parece que es valioso que los cineastas pues nos acerquemos a ese tema, ¿no? ¿Crees que hay una amenaza al autor director, al autor fotógrafo, a la autoría? Es decir, ¿la industria está mordiendo demasiado o es lo mismo que siempre? Ha habido un Star System, un cine independiente, ahora habrá unas plataformas y el cine independiente sigue vigoroso y con salud, o nos estamos pendulando hacia un lenguaje más industrial y más, digamos, genérico, menos individualizado. Esa pregunta es la pregunta clave, es un poco lo que estábamos hablando ahora, de ese esquema que pretende poner todo en los extremos y donde no hay una reflexión, digamos, sobre lo importante, y no se está mordiendo el autor, que sí un poco, pero ese no es el dilema. No se está desdibujando al director de fotografía, sino estamos mordiendo la obra, que es el punto intermedio en el que todos deberíamos estar interesados, desde el productor que gana, desde el Star System hasta quienes ejecutamos la obra, es que están mordiendo la obra. Si fuera que me estuvieran quitando el puesto a mí y que un director pudiera hacer lo que yo hago, o que el productor diga, bueno, los directores de fotografía no sirven, yo lo hago y funciona, pues es válido, ¿por qué no? ¿Sí? Cuando le dieron el Oscar a Cuarón, el Oscar a Mejor Dirección de Fotografía, que muchos fotógrafos estaban indignados, a mí me pareció, lo hizo bien, y si lo hizo él, que le ayudó mucho el gaffer, pues sí, a nosotros también nos ayudan. O sea, no me parecía como una discusión válida. Él vio esa imagen. ¿Cómo llegó a obtenerla? ¿Con ayuda de quién o cómo? Pues es un poco el rollo, pero él la vio, él la previó, ¿sí? Y está bien, el problema es que estamos mordiendo la obra, estamos alterando la obra, y en eso los gringos nos llevan una ventaja enorme, y es que hay muchas películas de Star System, de gran entretenimiento, que son muy buenas. El problema no está en el modelo de producción, el problema está en entender que la obra sí tenemos que preservarla todos tenemos que velar para que funcione. Bueno, y en esa línea, Alfonso, hay una queja a veces de los productores, a veces de los fotógrafos, que a partir del advenimiento, de la llegada del cine digital, los directores tendemos a exagerarnos en el material rodado, que antes hacíamos rodajes 3:1, 5:1, el shooting ratio 10:1 ya era elevadísimo, ahora estamos filmando todo. ¿Cómo se ha modificado el diálogo creativo entre el director de fotografía y el director y la directora de una película en el contexto del cine digital, y cómo se compara eso
con los años del cine fotográfico y revelado. ¿Hay una diferencia? ¿Sí es cierta esa preocupación o es cierta y no importa? ¿Cómo lo ves tú? La preocupación es cierta y es veraz. Yo creo que lo que decía Adriana, yo lo resumiría en una frase que siempre decía o siempre dice José Luis Alcaine, el director de foto tan querido nuestro, que cuando tú haces esto de rodar por todos los lados, lo que tienes son muchas perspectivas, pero has perdido el punto de vista. Es muy difícil entenderse con nadie si no hay un punto de vista. Lo importante de la relación entre un director y un director de fotografía es que compartan el punto de vista. Si el director no tiene punto de vista, entras en un problema grave porque no sabes qué tienes que hacer. Y puede pasar que tú sí tengas el punto de vista, pero el director no, o al revés, que el director lo tenga y tú no. Entonces, lo que determina claramente esa relación es ese punto de vista. Y ese punto de vista es la autoría de la película o de la serie o de lo que tú quieras. El mundo digital lo que ha traído es que favorece más, si lo pones en una balanza, favorece más al cine industrial, ¿sí? Porque permite rodar de una forma más rápida, más ágil, más económica y en otro contexto que hace unos años era impensable. Como tú bien dices, cuando tú rodabas en 35, 3:1, tú ponías la cámara aquí porque este era el plano, ¿sí? Y no podías ponerla en otro lado porque es que no tenías más plata para poner más cámaras ni más películas. Ahora el digital te permite ponerla aquí, allá, moverte para acá y para allá, ¿no? Entonces, sí es verdad que nuestra preocupación está en que, en general, lo que tiende a favorecer el cine digital es la desaparición del punto de vista. Precisamente porque te permite hacer muchas cosas. Yo siempre pongo el ejemplo de un trabajo que hice con mis estudiantes hace unos años, cuando empezaba toda la revolución digital, en la que yo llegaba con un negativo escaneado en un pendrive el primer día de clase y se lo daba. Y le decía, bueno, ahí tenéis esta imagen que es mía, ¿sí? Haced con ella lo que queráis y me lo traéis a ver qué. Oye, y era sintomático, todos modificaban la imagen. Y la primera reacción, digamos, con cierta perversidad por mi parte era, bueno, ¿y tú por qué tocas la imagen si es mía? ¿Sí? O sea, yo te digo que hagas lo que quieras. Una opción es no hacer nada, pero ninguno optáis no hacer nada. ¿Por qué? Porque tenéis una máquina con una cosa que se llama Photoshop que os permite cambiar cualquier cosa. Y entonces, pues uno lo trae en blanco y negro, otro más contrastado, otro le cambia los colores, otro no sé qué. Y finalmente yo iba con el positivo de ese negativo hecho en papel y claro, yo les explicaba, mira, ¿qué se ve aquí? Me acuerdo que además era una foto muy melancólica de un muro de piedra allí donde yo vivía entonces y les decía, es que esta foto, este papel, es mi mirada. Yo trabajo sobre la realidad, vosotros habéis trabajado sobre una imagen, no sobre la realidad. Por lo tanto, el acto de creación es mío. Mi sensación melancólica o la que sea está puesta en este papel, en esta foto. Vosotros no habéis conseguido nada más que, en el mejor de los casos, hacer algo estéticamente ingenioso, pero no es veraz. Y lo hacéis porque tenéis una máquina que lo permite. No os habéis parado a reflexionar. ¿Por qué? Porque el sistema digital invita a la inmediatez, absolutamente, y no deja lugar a la reflexión. Esto lo contaba muy bien la editora de Lawrence de Arabia, que justo, ya muy mayor, ya le estaba tocando editar en Avid, y ella explicaba una escena de Lawrence de Arabia donde, con el negativo, cortando, ¿sabes cómo era todo este proceso? Se dieron cuenta de que había un fundido que pasaba de una llama al desierto, que quedaba precioso, y ella decía, claro, es que eso me pasa porque yo no podía cortar el negativo, porque es que no lo podía cortar, tenía que verlo y volver a verlo y volver a verlo hasta que eso sucedía. Y eso se puede llevar 3 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Sin embargo, tú en la edición de ahora haces, pum, lo pruebas. Que no, pues lo pruebas, y pruebas otra cosa, y pruebas otra cosa, y pruebas otra cosa. Con lo cual pasa con lo mismo que con las cámaras, que acabas perdiendo el punto de vista, ¿sí? Entonces, el digital ha traído cosas muy buenas, y Adi sabe, yo soy un entusiasta del mundo digital, me encanta el mundo digital, pero yo creo que es un lobo con piel de cordero, que tener mucho cuidado. Y eso ha traído también una cosa con la que creo que, no sé si Adri está de acuerdo o no, y es que, por ejemplo, nuestro trabajo como director de fotografía está absolutamente devaluado, referido a cómo era el trabajo nuestro en el mundo del 35, ¿sí? O sea, el director de fotografía ahora es un señor que llega allí, que pone las luces, ¿no? Y eso realmente hemos perdido mucha autoridad. De hecho, una de las grandes peleas que tenemos las asociaciones de fotógrafos en todo el mundo es volver a dignificar la imagen.
Acordaros de hace poco cuando los Oscars decidieron que el premio a la cinematografía no lo iban a pasar, que lo iban a poner con los anuncios, una cosa así, si no recuerdo mal, ¿no? O sea, como ya una cosa que, bueno, ya se puede quitar. Y eso viene también del mundo digital, porque en el digital tú pones la cámara, hay un monitor como este que tenemos aquí y se ve, ¿sí? Nadie piensa qué es lo que se ve, ¿sí? Y como se ve de forma inmediata, pues parece que ya está hecho, ¿no? Y se pierde todo el sentido de la reflexión. Bueno, ahí has tocado un punto muy importante. Yo me estoy pasando el tiempo, pero creo que vale la pena. Esa desvalorización del trabajo del fotógrafo que has, digamos, dibujado en líneas dramáticas y ciertas, algunos lo leen como la democratización de la imagen. En esa democratización quisiera oírte, Adriana, en ese tema, hay ese debate. ¿Es una democratización de la imagen o en qué dosis es una democratización o en qué dosis es una devaluación de ese trabajo? Porque probablemente en la respuesta a esa pregunta está esa inquietud que planteaba Alfonso antes de la homologación de la imagen, de la industrialización, del look colectivo, de todo se parece a todo. ¿Cómo ves tú ese debate, esa pregunta? Es que vuelve a ser como dos caminos diferentes en los que uno se confunde y cree que está hablando de dos cosas como si fuera la misma y no es así. Claro que democratiza un poquito, mucho la posibilidad de crear por medio de la imagen, porque antes comprar una lata de película costaba enormemente y ahora con una cámara pequeña yo puedo contar. Pero es que nuestro trabajo no era ese. O sea, nuestro trabajo siempre ha sido el de ayudar o conjuntamente con el director proponer un punto de vista sobre el cómo se realiza, sobre cómo se cuenta una historia y generar un ambiente lumínico que traduzca una sensación y que apoye una narración. En ese sentido, es tan válido con el digital como lo era con el fílmico. De hecho, con las cámaras como son ahora, con los rangos dinámicos que tiene la cámara ahora, estamos muy cerca a lo que teníamos en el fílmico. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que valga menos, desvaloriza mi trabajo, no tiene ningún sentido. Es que el acceso a una cámara de mediano costo, tampoco estamos hablando de bajo costo, pero de mediano costo, no tiene que ver con que de todas maneras el jefe de cada oficio es necesario para que la obra quede bien. Entonces suceden cosas, sobre todo en los comerciales, que yo todavía hago, Alfonso hace menos, pero suceden cosas como que a uno le ponen de referencia una película de Hollywood maravillosa, que uno va y ve, tú lo sabes mejor que yo, los proyectos en Estados Unidos, los de bajo costos son de 5 o 10 millones de dólares. Esos son los de bajo costo, ¿cierto? O sea, una película que tiene una inversión enorme, que tiene luces, que tiene cámaras, las mejores, que tiene el personal que es y todo, y eso no lo ponen como referencia, pues lo tienes que hacer con 200,000 pesos. Y uno dice, pero es que yo con 200,000 pesos, te estoy poniendo un caso exagerado, pero y hace poco un amigo me dijo una cosa que es buenísimo, y es como, siempre van a querer paella, pero te van a dar para hacer arroz con pollo. Entonces, me parece un poco como, casi se quiere precario, pero me parece que tiene como razón, es como, todavía está tu mirada, todavía está tu saber hacer, todavía está tu capacidad de recrear un ambiente lumínico, que eso es nuestro y eso no nos lo quita nadie. Está como equivocado el concepto y eso nos ha traído mucho, sí nos ha hecho mucho daño, realmente. Sí, si me permites, yo voy a usar dos frases nada más que me gustan mucho. Una creo que es de David Lynch, o Jim Jarmusch, no me acuerdo, es David Lynch, que dice, sí, ahora todo el mundo tiene papel y bolígrafo, pero no todo el mundo puede escribir una novela. Y el director de foto del Padrino también decía que una cosa es registrar y otra cosa es narrar. Entonces ahora todo el mundo puede registrar, pero narrar es una cosa muy compleja, muy diferente y que requiere años de oficio y de aprendizaje. Pero, como se ve. Bueno, yo quiero, antes de irme, y estoy volado de tiempo, terminar
con una reflexión. En la industria y en los rodajes independientes se dice que el fotógrafo le impone el ritmo a un rodaje. Entonces hay un elemento, digamos, de evaluación de si el fotógrafo es rápido o es lento, además de si es bueno o es menos bueno o más afinado, más exigente. ¿Cómo se enfrenta el fotógrafo autor, como son ustedes dos, en un mundo de rodajes rápidos, de economía, de dineros, de querer cortar y meter lo que serían 10 días de rodaje en 5 y apoyarse en la velocidad del fotógrafo? ¿Cómo, de la mano de esa llegada de lo digital, de lo inmediato, de lo fácil, cómo haces tú esa transición desde el autor fotógrafo al afán del rodaje industrial contemporáneo, que siempre lo ha habido, pero el digital trajo una presión? Pues intenta seguir siendo autor. O sea, yo no voy a diferenciar entre tener 6 días para rodar que 5, que 4, que 3. Tu mirada tiene que estar, es que si no, no vales como fotógrafo. Si tú mismo te asumes como una pieza intercambiable, pues pierdes el sentido, ¿no? Entonces, te cuesta todo más, es todo más difícil porque todo más rápido. No puede ser tan preciso, no puede ser, digamos, tan exigente, pero sí le puedes dar la impronta. Yo, en todo lo que he hecho realmente de ese estilo, que es muy rápido y no sé qué, siempre he intentado dejar una impronta. Y esa impronta incluye no solamente el rodaje, incluyen también la colorización, la estructura de color que tú desarrollas, cómo la planteas, cómo la puedes llevar a cabo. Y sí, a veces te toca pelearlo mucho, pero merece la pena porque es que si no, ¿para qué sigues siendo fotógrafo? Que es nuestra vida. O sea, en realidad, date cuenta, nosotros estamos trabajando, como tú sabes, 12 horas diarias de lunes a sábado, en un rodaje que puede durar 3 meses, 4 meses en una serie, ¿no? Si no intentas que eso de verdad tenga una mirada, que es una mirada que tiene que estar obviamente al lado de la del director, pues se hace muy difícil. Así que yo me acerco a eso siempre con la misma actitud con la que me acercaba a las películas de 35 que he hecho, y es la de vamos a intentar, en el tiempo que tenemos, que tenga una visión, tenga una mirada y una perspectiva. Y normalmente eso suele funcionar, no te quedas diluido en la nada, ¿no? Creo. Okay. Y yo todavía me niego a irme. Otra... No, yo solamente quiero agregar a lo que dice Alfonso, que es totalmente cierto. Y uno a veces da unas peleas así como súper acaloradas, como de déjame, pongo más bello tu vestido, tu obra, déjame, yo te la mejoro un poquito más, dame 5 segundos. Pero es verdad que el digital ha venido favorece un poco la rapidez, y eso está bien, porque antes nos teníamos que preocupar 2 cosas: de crear lo que queríamos crear, pero de que no se nos fuera a velar el rollo, de que, o sea, teníamos que darle un piso, una estructura a toda esta fotografía para que alcanzara al menos a impresionar la película, ¿no? Y luego venía el embellecimiento, o mi punto de vista, o mi mirada, o mi parecer, pero eso las cámaras digitales pues nos lo han, ya le podemos dedicar más tiempo a esa otra parte, porque ya partimos de 1600, 1800, 4000 ASA o incluso más, cuando antes teníamos 200, 250, y pues era difícil, había que tener cuidado para no, eso ayuda un poquito en la velocidad, eso es verdad. Yo que no me quiero ir todavía. Otro tema, la relación hacia el director la hemos explorado un poco, pero cuando un director de fotografía enfrenta un set, una puesta en escena, hay otros trabajos que están ahí. Alguien puso un vestuario, alguien hizo un peinado, alguien puso un maquillaje, alguien hizo una dirección de arte, alguien pintó en una paleta de colores, y eso, ¿cómo es ese diálogo, digamos, del director de fotografía de hoy digital con esos departamentos? ¿Se ha deteriorado? ¿Se ha acercado? ¿Hay más tiempo para ese diálogo? Porque claramente existe. Yo recuerdo en, no sé, Pascualino y Santis, cuando estábamos haciendo la crónica de una muerte anunciada, y entonces hablaba con Enrico Sabatini
y tocaba teñir todos los linos blancos en té para que fotográficamente se pudiera, es decir, era un diálogo fluido y cooperativo que en últimas era una gran complicidad para hacer una sola película. ¿Se ha desmejorado ese diálogo en el mundo digital? ¿Se ha fortalecido? ¿Hay más tiempo? ¿Qué ha pasado con ese diálogo? Yo personalmente creo, pero Alfonso tiene más experiencia en producciones grandes que podría decirnos su visión, pero yo creo que la industria de las series, la industria que tenemos ahora, ha hecho que nazcan incluso más cargos, ¿sí? Antes era el director de arte, ahora es siempre se me olvida, el no sé qué de producción. El diseñador de producción. Diseñador de producción, más el de arte, más, son muchas más personas con las que uno tiene que ver, y esa industrialización en donde cada uno tiene un oficio hace que necesariamente tú tengas que tener un diálogo con él. Entonces por ese lado está bien, pero creo que el diálogo tal y como lo tenían nuestros maestros, ni siquiera nosotros, sino nuestros maestros, sí ha tenido una variación, no es tan potente como era en ese entonces, que era un acto de creación grupal. Ahora es más como el oficio, yo llego hasta aquí, hago acá, y precisamente por eso muchas veces tú llegas al set y dices, pero yo había dicho que no podíamos usar, por decir algo, verde, porque están con verde. Es que, no sé, hay imprecisiones que tú crees que quedaron acordadas y por la rapidez del asunto no quedaron claras. Nunca entiendes por qué. Yo siempre me pregunto, ¿será que no fui clara? ¿Será que no lo dije como debe ser? ¿Será? Porque siempre llegas y hay sorpresas. Eso es. Y Alfonso, ¿cómo ves eso desde la marcación que hace Adriana? ¿Ese diálogo qué ha pasado? ¿Mejoró, empeoró, se deterioró, mutó? No, ese diálogo todavía se da y obviamente no puede no darse porque al final todo pasa por la cámara y la cámara la manejamos nosotros, ¿no? Entonces ese diálogo se da, dependiendo del tipo de trabajo que hagas se da con más intensidad o menos intensidad. Hay series en las que de alto presupuesto, de alta gama, digamos Prime, que obviamente pues ahí hay unas cabezas pensantes muy claras y que están todo el rato en relación con todo el mundo y funcionan muy bien. Otras que no son prime time y están hechas de otra manera, pues eso no funciona tan bien. Pero sí esa conversación se sigue dando, aunque es verdad lo que dice Adriana, que lo que en realidad, reinterpreto lo que dice ella, porque en realidad lo que hemos perdido ha sido la autoridad, ¿sí? O sea, tú en el mundo del 35 decías, ese negro no puede estar ahí, tiene que ser marrón, y ahí no rechistaba nadie. Y tú te discutías con el de arte y le explicabas por qué, por lo que fuera de la emulsión, por cómo le ibas a iluminar, y eso no se discutía. Ahora sí, ahora tú puedes decir esto no puede ser así y la cosa no es tan rotunda. Pero es lo que te decía antes, hemos perdido en gran medida autoridad por la forma en que se hacen muchas cosas. Pero también, insisto, no todo es tan plano, ¿no? Hay series que funcionan de otra manera, que lo hacen, digamos, más al estilo cinematográfico, en esas uno se siente mucho más cómodo, y otras que están más cerca de cómo se hacía la televisión, las telenovelas y demás, pues en las que uno intenta adaptarse, y estamos también en un periodo de transición en todo eso, en todo el mundo, no solamente en Colombia, ¿no? Hay muchas de las series que hacemos ahora, digamos, de alta gama, que tienen una visión muy cinematográfica, desde el punto de vista visual, ¿no? Y que además se ponen los medios para que se pueda hacer, o sea, no es... Y otras que no. Entonces estamos ahí en un periodo de transición, pero en últimas, obviamente el digital nos ha barrido en muchas cosas, y no sé todavía a dónde va a llegar, ¿no? O sea, no sé a dónde va a llegar. Pero, y además nosotros yo creo que ya con la edad que tenemos, no sé si veremos cómo nos van a barrer o no, pero lo cierto es que yo estoy muy contento porque a mí me ha tocado vivir toda la transición. O sea, la mitad de mis películas son en 35 y en el año 99, cuando empieza el mundo digital, que empezamos todos a aprender cómo se hace eso, pues me tocó vivir toda la transición, ¿no? Y me ha tocado vivir la transición no solamente técnica, que es muy interesante, sino también la transición de cómo se están los rodajes, cómo se construye la imagen, cómo se crea, desde qué presupuestos, desde qué coordenadas. Y eso ha sido un aprendizaje también muy, muy interesante. Pero mira, ahora estaba pensando que no estamos discutiendo nada sobre género,
¿cierto? Sí, porque es que no hay nada que discutir. No. Vista que la opinión de ella y mía son discusiones. Cada uno sacará sus conclusiones, pero hemos pasado por ahí, pero me dirijo a ustedes como fotógrafos, Claro, que es lo que exacto. son. Terminamos en eso porque es más fuerte. Que es ¿verdad? como es siempre. Quiero tocar un cierre allí. Hemos hecho un énfasis en cine industrial. ¿Qué pasa con ese diálogo en un cine más de autor, en un rodaje más pequeño, en un rodaje de menos recursos, de más diálogo, de más cercanía, de más intimidad? ¿Ese diálogo se potencia? ¿Cómo lo ves tú? Sí, sin duda, sin duda. Yo hice hace poco un proyecto para Canal 13 y yo dije, bueno, no sé, va a ser como algo industrial porque es un canal, ¿no? Y resulta que me encontré con dos personas jóvenes que estaban emocionadas y apasionadas por lo que estaban haciendo y habían hecho storyboard y habían hecho no sé qué y tenían los planos pensados y era una sola cámara y aparentemente era un proyecto pues que no había 500 fotógrafos tratando de pelearse por él, era un proyecto menor y todo eso, pero fue un gustazo porque pudimos discutir cada tema y ahora estoy preparando un proyecto donde hay una directora mujer, también de muy bajo costo y demás, y estoy feliz preparándolo porque hay diálogo, desde la preparación hay diálogo. Entonces sí, la intimidad y lo pequeño a veces permite algo más cómodo, mucho más, ¿cómo decirlo? No me viene la palabra, pero verídico, real. Cercano. Sí, pero yo no sé, no estoy tan de acuerdo con eso, la verdad. Quiero decir, depende del proyecto. Yo estoy ahora en un proyecto y ese diálogo se da. Yo tengo dos directores magníficos, a Rafa Lara y a Rolando, y se da una conversación permanente todos los días de propuestas, de cosas, de vamos por aquí, vamos por allá, tú propones. Es decir, más que la cuantía o el tamaño del proyecto, es quién dirige el proyecto, ¿sí? O quiénes dirigen el proyecto. Eso creo que es lo que determina que al final la conversación a la que estamos acostumbrados en el mundo cinematográfico se dé o no se dé, ¿sí? Entonces, sí, si haces proyectos pequeños, pues los proyectos a veces son divertidos, ¿no? Y yo a mí me gusta mucho hacer documental y cuando hago documental y voy yo solo con la cámara, pues estoy estupendo y no cuando hay... Y ahora pues, lo que voy a hacer, voy a llevar 10 camiones. Quiero decir, es el oficio, ¿no? Y yo creo que en el fondo es la mirada de uno lo que finalmente te distingue o lo que quieres que te distinga del resto, ¿no? ¿Se parece esta conversación que hemos tenido en los temas que se tocan entre ustedes en casa alrededor de lo fotográfico? No, si quieres hacemos una representación, porque yo defino el rango dinámico de una manera y ella de otra, y ahí sí nos ponemos bravos. Pero en lo técnico, pero en la interpretación del cine sí se parece. En el cine somos bastante. Iguales. Sí, las reflexiones pero lo técnico, sí son parecidas. ahí discutimos duro. Lo técnico, pero él es mucho más técnico que yo y mucho más conocedor del digital. Pero sí, tenemos nuestras discrepancias. Bueno, yo creo que aquí ya cerramos. Yo en lo personal pienso que la figura del director de fotografía es una figura de la mayor influencia en el resultado final de la película, no solo por su destreza técnica, que por supuesto que también, sino por su mirada del mundo, por su posición filosófica. Y en mi experiencia personal, en cada set en donde he estado, he tenido un aliado incomparable y único en la construcción del mensaje, de la escritura audiovisual en los directores de cinematografía. Bueno, un placer haber hablado con ustedes. Como ven, me podría quedar aquí hablando, pero ya me sobreactué en los tiempos y vienen más temas. Muchas gracias. Quedará colgado en las redes nuestras y seguramente será un elemento de consulta importante. Muchas gracias y hasta la próxima. Vamos a las 4:30 empezamos el siguiente acto de academia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.